Comenzó en la Navidad de 2024, pero ya antes, el aire estaba impregnado de algo que no podíamos identificar. En el pequeño rancho de Independencia Nacional, parte de Tihuatlán, Veracruz, los días parecían alargarse, como si el tiempo mismo se estuviera retorciendo y deformando antes de sucumbir. En esas fechas, cuando la comunidad se preparaba para las posadas, la atmósfera ya estaba cargada con una sensación de presagio, como si una sombra invisible comenzara a envolvernos. Era el tipo de Navidad donde la gente, a pesar de la incertidumbre, se aferraba a las tradiciones. Las luces de las casas y las iglesias, como estrellas moribundas, parpadeaban débilmente. Los niños corrían por las calles, haciendo eco de sus risas por un breve instante, mientras los adultos, entre risas y conversaciones apáticas, notaban una ligera opresión en el aire, un peso invisible que aumentaba con cada día que pasaba. Nadie sabía por qué, pero la tranquilidad que habíamos conocido en el rancho se había esfumado, como si algo estuviera devorando la esperanza a nuestro alrededor. La mancha oscura. Eso fue lo primero que vimos. Se había formado en el cielo días antes, como un punto negro que poco a poco comenzó a expandirse, creciendo sin explicación, sin lógica. Se movía lentamente, pero a medida que se acercaba a nuestro hogar, todo lo que tocaba parecía desvanecerse. El cielo azul que normalmente nos acogía con su serenidad ahora era opaco, gris, como un lienzo muerto. Como si todo se hubiera cubierto con una capa de desesperanza, la vida misma empezaba a perder su color. El aire estaba denso, como si se hubiera detenido el flujo natural del tiempo. Nada se movía, pero en lo profundo, sentíamos que todo estaba cambiando. Al principio, los noticieros hablaban de un fenómeno cósmico, algo inexplicable, pero nadie entendía la magnitud de lo que se estaba gestando. Los astrónomos nos decían que teníamos que estar alerta, que un raro evento astronómico estaba ocurriendo, pero las palabras no eran suficientes para describir lo que realmente sucedía. La gente en las posadas, ajena a la tragedia y viviendo en su ignorancia, no sabía la desgracia que se cernía sobre nosotros, seguía celebrando, como si el acto de cantar villancicos y los horribles cohetes, como si los muy ingenuos pudieran desviar la muerte. Pero lo que no sabían era que esa noche no sería como todas las demás. La presión en el aire, el silencio que invadía nuestras calles, los gritos distorsionados de las aves, todo era una señal oscura que nadie podía ignorar. La mancha en el cielo, antes pequeña, crecía. Se expandía con rapidez, devorando todo lo que encontraba en su camino. Los rumores comenzaron a surgir. Algo peor que una tormenta se acercaba, algo que no podíamos detener. La gente empezaba a desesperarse, a perder la calma. Algunos intentaban huir, otros se arrodillaban en las iglesias, como si rezar pudiera cambiar el destino que ya estaba escrito. Pero las palabras de consuelo ya no alcanzaban, la realidad ya se había deformado en algo irreconocible. Las noticias, que antes parecían lejanas y ajenas, ahora estaban en todas partes. Un agujero negro, inmenso e insaciable, se acercaba a la Tierra. Y con él, el fin de todo. El agujero negro, al principio tan lejano, estaba ahora tan cerca que sentíamos su presencia como un peso en el pecho. Como si nuestra propia existencia estuviera siendo absorbida por algo que no podíamos comprender. La gente, los jóvenes, los adultos, todos caían en un estado de pánico. En las calles, los cortadores de naranja, que trabajaban de sol a sol para ganarse el pan, ya no sabían qué hacer. Sabían que la muerte era inevitable, pero no entendían cómo había llegado tan rápido. Los teléfonos, antes herramientas para conectar a las personas, ahora solo mostraban imágenes distorsionadas, fragmentos de una realidad rota. Los colores de las pantallas se volvieron irreales, como si el mundo que conocíamos estuviera desintegrándose en pedazos. En ese momento, mientras miraba el cielo, el abismo se desplegó ante nosotros. La mancha negra engulló todo lo que conocíamos, desintegrando no solo la Tierra, sino el mismo concepto de tiempo y espacio. Las casas comenzaron a temblar, las paredes crujieron, y la tierra bajo nuestros pies pareció abrirse en un vacío profundo, como si la gravedad misma ya no fuera suficiente para retenernos. Las posadas, que hasta ese momento habían sido el alma de la comunidad, ahora eran el lugar donde las lágrimas se confundían con las súplicas a un Dios al que ya nadie podía llegar a escuchar. Los rezos se convirtieron en susurros temerosos, y los fuegos artificiales, que en otras circunstancias habrían celebrado la vida, ahora sonaban como ecos de muerte.
Los animales comenzaron a aullar, no solo los perros, sino todos los seres que antes compartían nuestro mundo, como si fueran conscientes de lo que estaba por venir. Los gatos, los caballos, los venados del monte, todos se unieron en un coro de desesperación, corriendo sin rumbo, buscando un refugio que no existía. ¿Pero a dónde podrían huir? ¿A qué rincón de la Tierra podría escapar alguien cuando el propio planeta estaba siendo tragado por la oscuridad? No había escape. Yo estaba en mi casa, mirando a través de la ventana, completamente inmóvil. Vi las calles vacías, la gente corriendo, pero también los que se habían quedado allí, atrapados en su propia impotencia. Intenté reaccionar, intenté despertar de lo que pensaba era una pesadilla. Pero no había manera de escapar. En segundos, el cielo se deformó ante mis ojos, y todo lo que conocía, todo lo que me había dado forma, comenzó a estirarse, a desdibujarse, como si mi propia existencia fuera desintegrada ante un vacío insondable. Fue en ese momento cuando entendí lo peor. Ya estábamos muertos. Todos. La Tierra, mi hogar, y todo lo que había sido nuestra vida, fue tragado por el agujero negro, que absorbió no solo el planeta, sino todo lo que alguna vez hubo. No había luz, no había sonido, solo un silencio absoluto que lo envolvía todo. Un vacío que borraba el tiempo y la memoria. Y entonces, como un eco lejano, la oscuridad se adueñó de todo. No quedó ni un rastro de lo que alguna vez fuimos. La humanidad, que alguna vez soñó con alcanzar las estrellas, ahora era solo polvo flotando en el vacío, desvanecida en la nada. No hubo gritos, no hubo despedidas. El fin no llegó con estruendo, sino con un silencio profundo y eterno. Así, como en un sueño del que no pudimos despertar, todo terminó. La Tierra ya no existía, el cielo se había apagado, y los recuerdos de lo que fue se disolvieron como polvo en el viento. El último vestigio de vida desapareció, y nosotros, los que alguna vez fuimos humanos, ahora solo éramos sombras perdidas en el abismo.